que ustedes quieran. No hay límite. Listo. Cuenten 20 segundos, por favor. ¿Listo? ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos da mucho gusto saludarles. Hay la grabadora. Está grabando todo, mami. No, porque Nos da necesito para la Embajada de México en Cuba. para una entrevista para la jornada. Hoy tenemos el gusto de iniciar un proyecto que fue largamente acariciado, que fue preparado con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha solidaridad. La idea es mantener, continuar un diálogo que ha sido muy rico entre Cuba y México. La consigna, el propósito, desde que lo planeamos hace ya algunas semanas, en plena pandemia, fue cómo mantenemos la conversación México y Cuba a pesar de la epidemia. Que la pandemia no nos impida seguir conversando, seguir encontrándonos. Esa es la idea central de estos diálogos entre México y Cuba. La idea consiste en invitar de manera regular artistas, músicos, escritores, a quienes son gestores culturales, a miembros de la academia, que se conozcan y que previamente ya hayan estado en contacto y que ahora puedan volverse a poner al día. ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo ha sido su trabajo? ¿Cómo les ha afectado en su proceso creativo esta nueva, difícil, compleja situación? Es conversar sobre cómo va llevándose la vida del creador cubano y mexicano. ¿Qué saldos, qué ejemplos, qué lecciones nos deja esta nueva y difícil etapa? También es recuperar historias comunes, historias que se fueron construyendo a lo largo de muchos años. Recordar también que México tiene una frontera más, además la del norte y la del sur. Recordar que México tiene una frontera con el Caribe y que la primera playa del Caribe es Cuba, que es la otra orilla. Por ello el nombre de las dos orillas. Se busca el reencuentro, el diálogo de las dos orillas. El camino que México y Cuba hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia, y ya hablamos de 500 años de La Habana, 500 años de Veracruz, y nos acercamos al próximo año, a los 500 años de la conquista. ¿Cómo la estamos viendo la generación que hoy tenemos la oportunidad de voltear atrás y ver también el futuro? Venimos de una larga relación de construcción de una amistad muy entrañable, muy profunda. Lo que intentamos en este ejercicio es renovar el diálogo. Y en esta primera sesión tenemos que reconocer que nos costó llegar a este momento por dificultades técnicas. No es fácil tener acceso a una plataforma. Nos costó porque no es fácil llegar a una reunión como esta. Ya nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Miguel Barnett, que nos honra con su presencia, tendrá seguramente oportunidad de contar cómo estamos viviendo esta etapa de algunos rebrotes y que nos han obligado a modificar la práctica de movimientos cotidianos. También eso nos detuvo para poder arrancar, pero hoy de manera especial se ha hecho un esfuerzo para resolver lo técnico, para resolver lo logístico
y hoy estamos en condiciones de empezar. Es el momento, este primer encuentro, de dar gracias. Dar gracias a todos los que tuvieron que ver en la realización de este proyecto tan anhelado. En primer lugar, yo creo que debemos reconocer el enorme apoyo, esfuerzo que nos dio la secretaria de Cultura de México, nuestra amiga Alejandra Fraust. El equipo que desde la Secretaría de Cultura, comandados por Pablo Rafael y todo el equipo, pudieron hacer posible que se resolvieran todos estos problemas y que hoy estemos ya al aire. De manera muy especial, saludar a nuestra querida amiga Elena Poniatowska, que desde la Fundación Poniatowska y a Felipe Aro han podido sumarse y con mucho entusiasmo están participando en la sesión de hoy. De la parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconocer todo el apoyo de Diplomacia Cultural que también nos ha animado para que esta idea se hiciera realidad. No podemos dejar de mencionar a la hora de los agradecimientos a Cuba y especialmente a Miguel Barnet, que hoy nos ayuda, nos acompaña, nos anima para que arranquemos y de qué manera estamos arrancando. Y que Miguel tenga no nada más una larga historia, un currículum muy amplio que ya nos contará Pablo en un momento, sino reconocer su dedicación y su amor por México, su segunda patria, lo ha dicho. Y es un honor tener en esta sesión a quien anima y preside una sociedad muy importante, la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, en donde está el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en donde están muchos de los amigos y amigas que han sido agregados culturales en México, que tienen la sensibilidad y el conocimiento de México, y que son la sociedad que nos anima a iniciar este proyecto ambicioso, pero muy necesario en este momento. Yo creo que hay que darle gracias a todos los que hicieron posible esto, a quien también nos ha ayudado aquí en la embajada, a Javier Villaseñor, que aquí está con nosotros, agregado cultural con un amplio conocimiento de Cuba y de la relación, al equipo técnico que nos ha ayudado aquí en la embajada, a Guillermo Vega y a todos los que lo han hecho posible. La visión de diplomacia cultural con la que trabajamos busca compartir los mejores valores de la cultura de México y la queremos traer, la queremos intercambiar, la queremos actualizar con Cuba. La tradición, bienvenida, hablábamos con Miguel, bienvenido el cine de oro, bienvenido el cine de los 70s, pero también lo contemporáneo, lo que están haciendo los videoastas, las nuevas expresiones culturales que también sean parte de este diálogo renovado, tradición y lo moderno, lo contemporáneo. Eso es lo que queremos llevar hasta ustedes. Habrá música, se hablará de cine, literatura. Ojalá cuando la pandemia nos lo permita podamos visitar talleres de artistas y que ellos mismos nos cuenten cómo están viviendo su proceso de creación. Queremos, en pocas palabras, continuar la conversación. Hoy nos acompaña y es un honor Miguel Barnet, gran amigo de México, que nos ha animado, impulsado a que esta idea, con algunas dificultades al principio, se hiciera realidad. Gran amigo de Monsiváis, de Sergio Pitol, por supuesto de Elena Poniatowska. Queremos reconocerte, Miguel, todo el apoyo, todo el entusiasmo para que esto se hiciera realidad. Dicho esto, yo creo que podemos decir gracias a todos los que se están acercando a esta señal. Hay una programación preparada para ustedes. Ojalá sea de su agrado, ojalá la disfruten. Que se pase en México y en su momento ojalá también se pase en Cuba. Bienvenidos a este lado de la orilla. Bienvenidos a Cuba. Y mandamos micrófonos y cámaras a México para que nuestro amigo Pablo Rafael continúe con la presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, embajador. Bienvenidos, querido Miguel Díaz Barnet, querida Elena Poniatowska. A nombre de la Secretaría de Cultura, la secretaria Alejandra Frausto, pues también darles la más cordial bienvenida en este
espacio que tendremos a continuación, que simplemente la idea es producir un diálogo entre las dos orillas, como bien decía el embajador. Y cuando hablábamos de hacer estos encuentros, estos diálogos entre México y Cuba, nos hacíamos una pregunta que era ¿cómo imaginamos el futuro después del COVID? Pero para imaginar el futuro quizá hay una frase que a mí me gusta mucho de Claro Levy que dice que el futuro tiene un corazón antiguo. Y ese corazón precisamente está en la amistad, en el afecto, en los puentes que se tejen y en el caso de los creadores en su propia producción artística. Entonces simplemente yo quisiera plantearles un par de preguntas y que después ustedes se siguieran con el diálogo que ya había iniciado, le decimos al público unos minutos antes de entrar al aire, ¿no? En esta transmisión que está en estos momentos subida en la plataforma Contigo a la Distancia, estamos en vivo y que además se está transmitiendo en distintas redes sociales, por ejemplo las del canal 22. Así que ahí va la primera pregunta, ya es muy simple. En 1606, en la pandemia, la peste negra que se vivió en el Reino Unido, William Shakespeare se encerró a escribir El Rey Lear y Hamlet. Yo quisiera que nos contaran un poco cuál ha sido su experiencia en la pandemia, qué están haciendo los dos, qué estás haciendo tú, Miguel, qué estás haciendo Elena, cuál ha sido su experiencia durante estos meses de confinamiento, qué están escribiendo y a partir de ahí nos lanzamos a hablar de, en esto que decía de que el futuro tiene un corazón antiguo, ¿qué imaginan sobre lo que viene? ¿Cuál es el futuro que viene? ¿Cómo vamos a continuar dialogando? ¿Cuál es el futuro de las sociedades, de la política cultural, del quehacer artístico? Así que les dejo el micrófono y muchas gracias. Bueno, yo quiero decir, como estoy invitado aquí a esta embajada tan entrañable, tan cercana a mí, que mi amor hacia México no es un amor abstracto, no es el amor solo a un país, a una cultura, sino es la relación con muchas instituciones mexicanas de las cuales he participado y a las cuales les agradezco mucho gran parte de mi formación como escritor y como antropólogo, porque no hay una antropología superior en América Latina que supere los estudios antropológicos de México, no solo por su gran museo, sino por las figuras tan notables de la antropología como el maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, el maestro Alberto Ruz, el maestro Ricardo Poza, Guillermo Bonfil Batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de la escuela que le debemos a Cuba su sabiduría, su conocimiento. El amor hacia México no es un amor abstracto, es un amor hacia las personas que viven en ese país. Y particularmente yo he tenido un vínculo siempre muy cercano con México y desde luego con esta divina persona, esta princesa, esta reina, que es Elena Poniatowska, a quien agradezco su obra, en primer lugar su persona, su cálida persona, su entrañable persona, su cariño y su modestia, porque hicimos viajes juntos. Recuerdo ahora un viaje que hicimos a Alemania con Juan Rulfo, con José Emilio Pacheco, que fue extraordinario. Llegábamos a las universidades alemanas y estos alemanes, cuando entraba Juan Rulfo, era un silencio, era un recogimiento, era una admiración extraordinaria. Después llegaba yo, que estoy más locuaz, y bueno, igual, pero cuando llegaba Elena y hacía sus historias de sus libros, también cautivaba, subyugaba al auditorio. Después terminamos una gira larga. Recuerdo que Rulfo se enfermó un poco, tenía como una especie de catarro fuerte, casi una pulmonía. Y a los pocos meses falleció en México. Pero tengo anécdotas de esa visita. Recuerdo un día en que estábamos en el desayuno en un hotel allá en Kiel, al norte de Alemania, y llegó de pronto un caribeño muy entusiasta y muy florido y muy excéntrico, y empezó a hacer chistes, y Rulfo, que era tan callado, tan tranquilo, tan
tan meditabundo. Me dijo, quítame a este Caribe de arriba. Y bueno, no voy a decir el nombre del escritor caribeño porque era un escritor simpático para nosotros, pero a él le irritó. Luego tuvimos un viaje en tren, Elenita y yo, y Elena escribió en una revista, no sé si fue la revista Siempre, escribió cosas muy lindas de ese trayecto que hicimos ella y yo solos. Llegamos a París, después de unas cuantas horas de viaje, y ahí en París nos encontramos con Uné Carvelis y ella se encontró con familiares. Yo me fui con Uné, que era la que había sido esposa de Julio Cortázar por espacio de 14 años, una editora muy notable que levantó mucho el boom latinoamericano y que publicó parte de mi obra también, Cimarrón, Raciel, Gallego, muchos de mis libros en Francia. Y Elena se fue con su familia, los Poniatowska, con una familia, bueno, ya sabemos, la sangre de azul de Elena es una sangre que es multicolor. Es azul, pero es roja, es amarilla, tiene todos los colores porque es un arcoíris de belleza, de talento, de felicidad. En esta pandemia que hemos pasado y que estamos atravesando con dolor, no ha sido fácil, por lo menos para mí, que siempre estoy escribiendo, siempre estoy haciendo mis poemas, estoy haciendo mis libros. Ha sido fácil a veces concentrarse, porque tantas horas de encierro, yo me siento como en un convento, como un monje descalzo, en un convento, y de pronto yo, que soy un hombre de la calle, que soy un hombre comunicativo, casi se puede decir que hasta promiscuo, me gusta la noche, amo la noche tiene corazón, el día en el corazón late menos, pero en la noche late más para mí, que nací en horas de la noche. Y ha sido difícil. Estoy escribiendo artículos para la prensa, estoy escribiendo artículos he escrito muchas cosas sobre la pandemia, sobre el encierro y tal, pero no ha sido fácil. Por eso me produce una felicidad infinita, me lleno de alegría al poder estar aquí en la embajada de este país que amo tanto, de México. No solo porque presido la Sociedad Cultural Cuba-México, sino también porque tenemos un embajador de lujo, un embajador mexicano de lujo, que ha sido el promotor de esta idea. Y me ha permitido encontrarme con mi querida Elena, la escritora mexicana que más admiro, la escritora latinoamericana que más admiro y una de las escritoras del mundo que más admiro, porque ella es realmente una escritora de gran talante, de calado muy hondo. Yo leo y releo sus libros, sobre todo Leonora, que es mi favorito, aunque también en Tinísima hice una pequeña colaboración cuando ella estuvo en Cuba investigando sobre Tina Modotti. Pero la obra de Elena es una obra vasta, una obra inmensa, una obra que va con una mirada hacia lo periférico, hacia lo marginal, pero también hacia otros estratos, incluso hacia la aristocracia, porque la aristocracia artística de Leonora Carrington es indiscutible. Entonces me agradezco esta posibilidad de encontrarme contigo, Elena, y con Felipe, tu hijo, con quien tengo una deuda para escribir el prólogo de uno de estos libros, y decirte que, bueno, me quité el nasobuco, me demoré un poco. Tú te demoraste peinándote, yo no me demoro peinándome, pero me demoré para quitarme el nasobuco. No tengo por qué demorarme, pero te quiero, te adoro y nunca olvido. Tus dedicatorias son, Elena, las dedicatorias más lindas de todos que he recibido de alguna persona. Y cuando recibiste el premio Cervantes, yo estaba allí en presencia, no física, pero espiritual. Y me dio muchísima alegría porque fue un premio a nuestro continente, fue un premio a México, fue un premio a Cuba, fue un premio al mundo entero. A la mujer que tú has defendido y que tú has colocado en su justo lugar, como has hecho con las mujeres mexicanas. Gracias, Elena, por estar aquí y por aceptar este diálogo.
Ah, me toca a mí. Te toca, Bueno, Elena. Elena, les voy a contar que Miguel y yo nos viajamos fuimos a Alemania juntos y creo que nos llevamos muy bien, hicimos una amistad, creo, muy profunda, que se ha prolongado también porque Miguel ha venido a México, pero a mí me dice siempre que viene a México y lo he visto porque llega con un perrito chihuahueño. A él le gusta comprar esos perritos chiquititos que a mí me ponen muy nerviosa porque tiemblan y siempre están entre las patas de uno y uno siempre tiene miedo de pisarlos o de acabar con ellos o de hacerles algún daño. Pero sí recuerdo ese viaje que hicimos por Europa con Juan Rulfo, que decía en alemán cuando le decían que qué quería tomar, decía Apple Shots, que quiere decir jugo de manzana, y que acompañarlo, verlo, ver cómo lo admiraban en Alemania, yo creo que fue para Miguel y para mí una, pues un gran motivo de orgullo por toda América Latina. Recuerdo que durante una conferencia en el que Rulfo leía uno de sus cuentos en español y que después era traducido, creo, al alemán, una señora arrancó una página de uno de sus blogs, yo creo, para tomar notas, y se oyó en toda la sala por ese silencio catedralicio, y todos voltearon a verla como si hubiera cometido un crimen. Viajar con Rulfo, viajar con Miguel, era un privilegio extraordinario. Desayunar con él, a Rulfo le fascinaban unos quesitos que solo hay allá, unos redonditos rojitos, creo que se llaman bombal. Entonces me decía, mamacita, mamacita, mis quesitos, tú recoge quesitos. Entonces yo echaba en mi bolsa unos 4 o 5 quesitos, que era lo que él comía. Era un hombre muy delgado, muy frugal, y que te miraba entendiendo todo y te miraba con cierta ironía porque tú hacia la vida, pues yo creo que estuvo siempre más cerca de la muerte que de la vida. Miguel era un compañero extraordinario, y una vez eh, yo me tenía que lavar el pelo en una tina y había que hincarse, arrodillarse al lado de la tina para que cayera el chorro de agua sobre la cabeza. Y llegó Miguel y me dijo, ay, a ver, te ayudo, te ayudo. Me lavó el pelo, yo también le lavé el suyo, y ya ven ustedes los grandes resultados que obtuvimos de esas lavadas, esos shampoos que nos dábamos el uno al otro. Viajar viajar también a Cuba ha sido para mí una gran lección de vida, una gran lección de moral, y una lección que hubiera querido compartir con Carlos Monsiváis, pero no fue así porque Carlos en cierta manera se alejó. En cambio, pues yo creo que muchos mexicanos sí hemos seguido, muchos mexicanos bueno, se puede decir que escriben o que leen o que piensan también, han sido muy solidarios con la gran epopeya cubana, y con el sufrimiento y el ejemplo que significa para toda América Latina. Así que, ¿qué más les cuento? Viva para mí Cuba, es el malecón, es las mujeres, es ninguna parte del cuerpo es vergonzoso, es la luz, y es sobre todo
pues era la Casa de América, con Roberto, Adelaida de Juan, Adelaida, y a muchas gentes que quise, amé, admiré, y desde luego, pues en primerísimo lugar está Miguel, porque con Miguel Barnett yo lo he seguido desde que leí Memorias de un cimarrón, y desde que leí la canción de Rachel, pues sentí que caminábamos en el mismo carril, que lo que finalmente en América Latina muchos escritores deberíamos de pensar es en recoger las voces de quienes creemos que no tienen voz y tienen la voz mayor, la más grande voz de América Latina proviene de la gente, no de nuestras pequeñas historias o desilusiones o nuestros trances que pueden ser tan personales y también universales, pero que es muy importante la voz del cimarrón. Es muy importante la voz de Rachel, es muy importante ese cielo maravilloso de estrellas del que nos habla Miguel, ¿no? Del que abarca también finalmente la tierra entera, porque toda la tierra tiene cielo, ¿no? Estamos rodeados de cielo. Y tratar de penetrar en un mundo que quizá en el caso de Miguel ni en el mío era, pues yo no creo que Miguel sepa cómo se prende una caldera en Nueva York, cómo se es un portero de un edificio, cómo se vive al servicio de los demás, porque los dos venimos de medios muy privilegiados, así que esa como estiramiento del alma, esa extensión de los intereses personales hasta volverlos los intereses de los otros, son un poco lo que ha sido pues una carrera muy larga. Yo soy mucho más viejita que Miguel. Miguel es más joven. Yo ya voy para los 89, muchos años. Bueno, ya yo cumplí 80, así que me superas nada más que en 8 años. Yo espero que en estos 8 años que me quedan para llegar a ti, yo pueda llegar a tu altura, a la tesitura que tú has logrado con el rescate de esas voces. Me alegro mucho que hayas hablado de las calderas de Nueva York, de los encargados de edificios de Nueva York, porque te estás refiriendo a mi libro La vida real, que es la historia de un cubano en el exilio en Nueva York. Yo viví en Nueva York un tiempo y pude acercarme a esas vidas. Yo digo que, como dices tú, que todas las vidas son importantes, solo que a nosotros, los que tenemos una vida diferente, nos interesan esas vidas, porque esas vidas son esa luz que hace que ese cielo tenga esas estrellas. Tú has llevado la tierra, la vida de la tierra, la has llevado al cielo de México, con tus mujeres de Uxitán, con toda tu obra, porque has tratado a las domésticas. Cuando vi la película Roma, me acordé mucho de ti. Me acordé mucho de ti porque esa película extraordinaria revela y refleja mucho de la obra que tú has emprendido con el rescate de la sensibilidad y el imaginario de la mujer mexicana, de la mujer humilde mexicana sometida al trabajo y sometida a esa burguesía. Te felicito por toda tu obra, me alegra muchísimo poder tener este diálogo. Y te quiero leer un poema que escribí en medio de esta pandemia. ¿Puedo leértelo? Claro. Bien. Dice: los días de la semana entran los lunes cabizbajos, como escribió el poeta, y tenía razón, porque el martes levanta la cabeza con la ayuda de una grúa Caterpillar
para que el miércoles que pase inadvertido, porque es el día del medio, desayunemos con pan de centeno y mermelada de arándanos. Los jueves, bueno, los jueves hay casi siempre una mala noticia porque la semana no puede pasar incólume. Pero cuando llega el viernes, florecen todas las flores. Y hay quien se estrena una peluca roja y se pinta los labios de color violeta. El sábado es el día del Señor, el Sabbat famoso de los judíos. Y los candelabros se encienden hasta caer en la noche, que siempre trae sorpresa y frases como no te dejaré de amar y mátame si quieres, pero no me dejes nunca. Los domingos no se los deseo a nadie. Ah, qué bueno. Se escriben cartas, Elena, ya no se escriben cartas, ahora nos mandamos correos electrónicos, emails, memes y todas esas cosas raras a las cuales yo no estoy todavía, con las cuales yo no estoy todavía totalmente identificado. Pero este enlace que ha logrado mi tocayo, el embajador, me ha permitido acercarme a ti, aunque sea virtualmente, porque todavía no nos podemos dar el gran abrazo que nos vamos a dar cuando termine esta pandemia, porque puedes estar segura que el primer viaje que voy a hacer, ya sea en helicóptero o como sea, va a ser a México para abrazarte ahí en tu casa y quizás puedas celebrar tu cumpleaños. Y la Fundación Elena Poniatowska, que tanto admiro porque quiero mucho a tu hijo, y sé que si puedo colaborar con esa fundación en la medida en que pueda, intelectualmente, como sea, lo voy a hacer con mucho gusto. Ah, qué bueno que me cuentas, me hablas también de la fundación, porque esa fue una idea seguramente una idea de Felipe Aro, mi hijo. Fíjate que en general las grandes universidades, seguro te pasó a ti, las grandes universidades norteamericanas recogen el acervo de las figuras que consideran que ellos consideran que quieren tener en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Princeton ha recogido a todo Octavio Paz, a todo Carlos Fuentes, es decir, por ejemplo, toda la correspondencia, Elena Garro está en la Universidad de Stanford, entonces todos los archivos de escritores, pues más o menos reconocidos, obviamente de Octavio Paz, no se diga, o de Carlos Fuentes, van a dar a universidades norteamericanas. Entonces, dos universidades me pidieron a mí mi acervo, Stanford y Princeton. Y de repente apareció Felipe y dice así, nada de esto se va, no se va de México, ni uno solo de estos papeles, ni una sola de estos borradores. Y por él, entonces le pedimos prestada una casa, no es nuestra, una casa modesta. Yo quise que fuera en una colonia popular, en una colonia donde en general no hay nada de cultura, pero es una colonia que tiene un apellido, pues, Escandón, que podría ser en México considerado aristócrata, pero es una colonia popular, y entonces allí se llevó todo este material de fotografías, que creo que hay casi como, pues no sé, hay una enorme cantidad de fotografías. ¿Cuántas? 20,000. 20,000 fotografías. Espero que haya algunas contigo. Y además, pues están todos los manuscritos, cartas, todo ese material literario o no literario o personal, si quieres, o hasta a veces político, que iba a irse a Estados Unidos, porque allá, claro, todo ese acervo te lo pagan muy bien, te lo pagan en dólares, pero qué bueno que no salió de México, porque de México sí, aunque sea, te digo, modesto, pero de México han salido de veras archivos muy importantes que se han ido a Austin, Texas, archivos que
que nosotros creo que hasta ahora estamos empezando a cuidar lo que tenemos, ¿no? A que no desaparezca, a que en las bibliotecas no se corten las hojas de los libros. Y ese cuidado del patrimonio latinoamericano, de nuestro patrimonio, es algo de las bibliotecas personales, de todos nuestros documentos, es súper, creo que súper necesario para, yo no sé, a ver si tú me puedes decir cómo lo hacen en Cuba o cómo lo hicieron o cómo lo han conservado. Bueno, la obra de el más grande de los escritores cubanos del siglo XX, el novelista Alejo Carpentier, Cuba creó una fundación con el nombre de Alejo Carpentier, y esa fundación tiene todo el acervo de Alejo a muy buen recaudo, clasificado, digitalizado, etc. Asimismo, hay una fundación Nicolás Guillén, y está la fundación Fernando Ortiz, el antropólogo que fue mi maestro, que la creé yo, y en esa fundación no solamente está todo el acervo de Fernando Ortiz, que es inmenso porque él hizo una obra de 100 y pico de obras, de libros, tuvo vínculos con muchos antropólogos mexicanos, sobre todo con Gonzalo Aguirre Beltrán y con Alberto Ruth, con Calixta Guiteras, que era cubana, pero que fue maestra también de todos nosotros y trabajó mucho en México. Hizo aquel libro Los Pelitos del Alma, maravilloso. Y entonces yo creé la Fundación Fernando Ortiz. Esa fundación tiene el acervo de Fernando Ortiz, los inéditos de Fernando Ortiz, que fueron muchos, la correspondencia de Fernando Ortiz, que la hemos publicado, y de paso, como es una fundación creada por mí, pues los compañeros que están conmigo trabajando en la fundación han recogido mi obra, mi modesta obra, han recogido los originales de Cimarrón, de Canción de Rachel, de Gallego, de La Vida Real, de Autógrafo Cubano, de todos mis libros de ensayo y de poesía, que son muchos, de poesía, con 14 o 15 libros, y están recogidos ahí, y por supuesto que no van a salir de Cuba. Cuba tiene un cuidado esmerado porque su patrimonio sea reconocido y sea respetado y se quede en Cuba. De hecho, nosotros logramos recientemente declarar la obra de Alejo Carpentier, de Nicolás Guillén, del propio antropólogo Fernando Ortiz, mi maestro, patrimonio de la nación cubana. Por lo tanto, aquí no cabe ninguna universidad, ni americana, ni europea, que se lleve nuestro patrimonio mientras nosotros tengamos esta filosofía, esta manera de actuar. Yo creo que ha sido muy bello, muy hermoso, y me dio mucha alegría que se creara la Fundación Elena Poniatowska, porque toda tu obra es tan mexicana, tan latinoamericana, tan universal, que sería un crimen tener que ir a Austin, Texas, o a Princeton o a ningún otro lugar a buscar los materiales. Sí, esto que yo creo que ese tema, el del patrimonio cultural de todos los países de América Latina, es importantísimo, es un tema al cual le podríamos dedicar nosotros mucho esfuerzo de apoyo y mucho esfuerzo, por ejemplo, del embajador que está ahorita en Cuba, ¿no? Nuestro embajador de México, ¿no? Pero también pensar también, fíjate, yo quiero muchísimo a una traductora que se llama Rauda Jamis. Rauda Jamis es muy guapa y escribió ella misma libros. Y fíjate que ella es la hija de un zacatecano mexicano, pintor, Fayad, pues tú lo conoces mucho mejor que yo. Yo vi todos sus enormes cuadros ayer en el museo y me emocionó muchísimo. Y entonces hay esa continuidad también con Rauda, que es escritora, que es traductora y que vive en París, que vive en Francia. Creo que está casada y tiene hijos, bueno, ya grandes ya. Y ese tipo de relaciones que nosotros podemos tener, el
por ejemplo, el interés que tuvo Alejo Carpentier en México. Él vino en varias ocasiones, yo lo conocí en Cuba cuando fui la primera vez con el general Lázaro Cárdenas, cuando la gran manifestación en 59 de los guajiros, que en la noche aplaudían, era una maravilla, era un rumor de fragua, con sus machetes habían venido todos de Cuba y en la plaza aplaudían en la noche, y se oía tas, 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 tas. Habló el general Cárdenas, habló Fidel, y yo creo que es una de los grandes privilegios de mi vida, una de las grandes emociones de mi vida ha sido poder asistir a esta manifestación en la que seguramente, obviamente, estuviste tú, Miguel. Claro que estuve yo y estuvo otra mexicana que quiero mencionar aquí y que quiero mucho y le mando mis saludos, que fue Margarita Dalton, la hermana de Roque Dalton, que vive en Oaxaca. Sí, Ella Margarita. estaba estudiando en Cuba y estuvo en esta manifestación. Ella vive en Oaxaca. Vamos a darle un saludo a Margarita, que fue una de las primeras personas que trabajando conmigo en el Instituto de Etnología de la Academia de Ciencias leyó la biografía de un cimarrón junto con Calixta Guitera. Fíjate qué privilegio tuve de que esas dos personas leyeran mis libros. Una cubana, Calixta, que vivió en México, y Margarita Dalton, mexicana. Pues nada, Elena, que tenemos muchos vasos comunicantes, muchos recuerdos. Te veo bailando con Roberto Fernández Retamar en la Casa de la Música en el último viaje que hiciste a Cuba. Y me da mucha nostalgia porque ya bailaba muy mal. Bailas mucho mejor tú, él no bailaba bien. Era muy tieso, se había tragado un paraguas. Yo no sé, pero él no bailaba bien. Yo creo que a lo mejor su mujer bailaba mejor. Bueno, tú crees. Yo no bailo muy bien, que digamos, pero por lo menos no pisaba los talones de nadie. Está bien, está bien. Pero bueno, recordamos con mucho cariño a Roberto, te quería muchísimo. Yo también, yo lo quise mucho y tengo toda su poesía, al igual que la tuya. Tengo todos mis libros de Cuba en un lugar muy especial, en los estantes de mi corazón. Igual que yo tengo a México también en mi corazón, por eso te decía al principio que el amor mío hacia México no es el amor a un país solamente, sino a las personas que viven en ese país, a la cultura tan rica que se ha desarrollado en ese país. Yo le mando un saludo a todos los mexicanos que resistan, que sean fuertes, que se queden en su casa en la medida de lo posible, que se cuiden mucho, porque en la medida en que veo las enfermedades estas, las pandemias estas terribles que nos acosan, que nos destruyen, pienso no solamente en mis cubanos, sino en mis amigos mexicanos y en toda Latinoamérica, y creo que de alguna manera Cuba modestamente ha dado un ejemplo en la medicina cubana de salvaguardar al cubano, a la salud del cubano, porque las medidas sanitarias que se han empleado en Cuba permiten que la letalidad de nuestro país sea la más baja de América Latina. Y quiero darte una noticia, nosotros tenemos ya una vacuna o dos candidatos de vacuna que están en la segunda fase. Ojalá lleguen a la tercera fase. Estoy seguro que si se logra una vacuna cubana, esa vacuna se va a distribuir por el mundo entero, porque nosotros en eso somos solidarios, tú lo sabes. Así sí, que te deseo... No, qué maravilla, porque además los médicos cubanos también son médicos muy queridos en todo el continente y muy extraordinarios y de una generosidad muy poco común. Pero en general los médicos y las enfermeras, se puede decir también aquí en México los han atacado en la pandemia, una cosa completamente absurda, ridícula, injusta, pero han seguido adelante y nosotros tenemos, como tú lo sabes,
Pues tenemos al doctor, al cardiólogo Ignacio Chávez, que es una figura que cubre todo el continente. Muchos jóvenes vienen a estudiar al Instituto Nacional de Cardiología y tenemos también médicos extraordinarios, incluso médicos para arreglarte la cabeza, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, en fin, tenemos yo creo que tenemos también una gran medicina mexicana. Igual que me alegro mucho que digas eso, porque yo estoy seguro que es así. Sé que vamos a salir de esta pandemia y saldremos más fortalecidos. Solo que cuando salgamos de esta pandemia tendremos que reflexionar mucho o poner en práctica nuestras reflexiones acerca de cómo vamos a hacer en el futuro. Nos estamos dando cuenta ahora que estamos en el encierro como monjes descalzos en un convento, de que éramos muy felices cuando creíamos que no lo éramos. Teníamos la posibilidad de salir en la noche, de fiestar, de ver a los amigos, de hacer cenas en la casa. Todo eso ahora ya no es posible. Y cuando salgamos de esto, valoraremos más los momentos que nos proporciona la espiritualidad, que nos proporciona la literatura, que nos proporciona el cine, que nos proporciona la música, y creo que revisitaremos todo nuestro pasado con más profundidad y con más inteligencia. Claro. Bueno, el cine cubano es una maravilla. El cine cubano a mí me llena de alegría, de entusiasmo, y he visto películas de cine cubano y yo creo que ha habido progresos extraordinarios también. Sí, claro, de meritar el cine mexicano, porque finalmente nosotros, para la primera vez que fuimos a Cuba, que fuimos a Carlos Fuentes, Fernando Benítez, quien nos llevó o fuimos con el general en el avión, con el general Lázaro Cárdenas, fue Miguel Manolo Barbachano, que seguramente tú recuerdas, que era un yucateco, pero ser yucateco es casi ser cubano, ¿no? Nada más tienes que dar el brinco y ya estás. Así que fue una cercanía enorme, una cercanía además de una cercanía basada en la alegría, en el gusto, ¿no? En la felicidad, en la sonrisa, y todo eso pues fue como, para mí fue una lección enorme, porque yo llegué cuando fuimos, recuerdo que todavía estaba Philip Bonsal, que era el embajador de Estados Unidos, estaba todavía en Cuba, estaban en el hotel, ahora el Nacional, antes había perfumes franceses, guantes de cabritilla, había todos esos lujos, tubos de labios, rímel para las pestañas, todo eso estaba en unos aparadores que las personas que vivían en ese hotel podían irse a comprar. Era todo, apenas se iniciaba el cambio de la Revolución Cubana, ¿no? El acceso a todo el mundo a estos lujos que recuerdo que Carlos Fuentes bajó a jugar. ¿Cómo se llama eso cuando bajas? Eso que bajas a la ruleta o no sé qué, al casino, y entonces me dijo, a ver, Pony, dame $20. Le di $20 y regresó a la mañana siguiente al desayuno y me dio 60, que porque había ganado 40. Era muy bueno para apostarle a la ruleta o a la baraja o a cualquiera de esas cosas. O al póker. Mira, tú hablabas del cine cubano y es verdad que hemos desarrollado un cine cubano muy importante, pero el cine cubano le debe mucho al cine mexicano, al cine de Gabriel Figueroa, al cine del Indio Fernández. Y por cierto, en estos días de pandemia, la Embajada de México, a propuesta de nuestro querido embajador Miguel Díaz Reynoso, ha promovido una serie de películas mexicanas
para poner durante el día y durante la noche. Películas históricas como Enamorada, como Mecánica Nacional, como Esperanza y Caridad, que son extraordinarias películas de la época de oro del cine mexicano, aunque hay una nueva época de oro del cine mexicano ahora con Arriaga y con Guillermo del Toro. Estas películas con Roma, como mencionaba yo ahorita, y otras que del cine contemporáneo, que son quizás más, con más desarrollo intelectual, digamos, que las de los años 30 y 40, pero 40 y 50, pero de una gran riqueza, que han ganado premios internacionales y premios Oscar incluso. Así que el cine es algo que también nos une, tanto a ti, a Cuba, como a mí, a México. Y ese amor a México, como yo decía, no es abstracto, es a partir de su literatura, de su pintura, de todo. Tengo un dibujito, quizás tú no te recuerdas de esto, tengo un dibujito que tú me regalaste. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El último? ¿El último Sí, qué? ¿cómo? Ah, es que se fue. Ya no sé. Estamos hablando de Arriaga, de Guillermo del Toro y de Iñárritu, ¿no? ¿Cómo se llama él? Un cine que tiene un nombre vasco. Ah, sí. Es un gran cine, un cine Alejandro González Iñárritu. Oye, un cine con una proyección universal, con premios Oscar y todo. Así que, nada, qué decirte. Todo esto nos une, Elena. Pero aparte de las expresiones culturales, nos une el cariño, quizás nos unen unas corrientes subterráneas. El baile. El baile también. Exacto. Una corriente subterránea de espiritualidad, de vocación por conocer más al ser humano en su total dimensión, de no reducirnos a nuestras, como dices tú, nuestros problemas personales, nuestra filosofía, nuestros amores y desamores, sino a la vida de los demás también, que nos enriquece mucho. Y eso es tu obra. Pero también los problemas personales dan grandes literaturas también, ¿no? No se puede decir. Bueno, Marcel Proust, del único que hablaba era durante horas y horas de sí mismo, de lo que veía, y de Odette, pero finalmente pues no hay ninguno que se parezca a un Marcel Proust, ¿no? Pero tiene razón, por ejemplo, al lado de Marcel Proust está Saint-Exupéry, que antes de escribir voló porque era un aviador, ¿no? Entonces, en las viñas del Señor, pues hay unos que escriben de sí mismos, pero hay también otros que escriben volviendo la cabeza hacia los demás. Yo creo que en mi caso se trató, como yo llegué de Francia a los 10 años, y me di cuenta que yo no conocía, ya cuando tuve 17, 18 años, que no conocía a mi país, que no quería ser francesa, que en París pues yo no hacía ninguna falta. No te creas que, no te lo digo por pretenciosa, a mí me lo dijo un amigo, me dijo, no se regrese, no se vaya, porque usted aquí hace más falta. En París está lleno de escritores, está lleno, aquí en México, en América Latina, hay muchísimo por descubrir, ¿no? Fíjate que ver un mapa de México, todavía ves unas zonas chiquitas y dice zonas por descubrir. Entonces no es solo descubrir pues el ánimo de uno o lo que se llama el alma o cuántas veces se ha enamorado, o de quién se ha enamorado, o de lo mal que te ha ido, o de lo bien que te ha ido, sino de descubrir finalmente la tierra, descubrir un país, y eso es fascinante, pero no como un conquistador, simplemente como adentrarte
a un misterio y saber, bueno, desentrañar o tratar de entrar a un misterio siempre es quizá uno de los deseos que puede tener un escritor, ¿no? Y ahí está precisamente en esa posición, en esa actitud, algo que también nos emparenta a ti y a mí, a nosotros, porque yo voy hacia los cimarrones, hacia las vedettes del teatro, hacia los emigrantes, hacia las personas marginales, porque yo nací en una clase media que era muy distinta a eso, ¿no? A todo ese mundo, y yo quise entrar en ese mundo con una tremenda curiosidad y me percaté de que ahí también había valores estimables, riqueza poética, magia como la que ha descubierto Felipe, tu hijo, en la santería, los cultos afrocubanos, todo eso. Y a mí, por supuesto, me motivó porque era algo ajeno a mi clase social. Y en ese sentido, yo no vengo de una clase aristocrática, sino de una clase media. Tú sí vienes de la gran aristocracia europea, pero de alguna manera la mirada mía se parece a la tuya en el sentido de buscar lo que estaba por ser descubierto, redescubrirlo y llevarlo al plano estético. Claro que yo no demerito para nada, porque en mi poesía está el amor, está el desamor, están los problemas personales, pero en mi obra en prosa sí está la búsqueda de ese otro mundo, que es un mundo necesario que había que rescatar, el mundo de la gente sin historia, entre comillas, ¿no? Que es lo que tú has descubierto también. Por eso tú y yo tenemos esa afinidad y espero que nada, que nos podamos ver pronto, que nos podamos abrazar de verdad, un abrazo de oso a osa y cariñoso, y a través de este medio te mando un gran beso a ti, a tu familia, el apoyo a la Fundación Poniatowska, el apoyo a tu trabajo, y que vivas muchos, muchos, muchos años más para que nos sigas dando esas lecciones de humanismo. Muchas gracias, Miguel. Pues yo también te cubro de besos, te abrazo mucho, te mando muchos besos a esa isla maravillosa a la que perteneces. También recuerdo ver el mar desde el Hotel Nacional, que era verlo desde el cielo, ver también los hospitales, porque los conocí, porque se enfermó Felipe de gripa, ver también a Dulce María Loinaz, a quien entrevisté para hacer la novela de Tina Modotti, que como tú sabes, su gran amor fue Julio Antonio Mella, que además de luchador social era un cuero, era un hombre bellísimo. Entonces yo también tengo todos esos lazos y todo ese agradecimiento enorme a ti, Peloncito, y a Cuba. Esta sí no es nada pelona, está llena de palmeras y llena de hojas, de ramas que se mueven. Linda, preciosa, te amo. Oye, Miguel, acuérdense que tienen un proyecto juntos, el de los orillas, ya está terminado. Yo me comprometo hoy en publicarlo lo antes posible, con Raúl Ortega, con Natalia, ya está terminado. Jurado por Raúl Turbide. Gracias. Hay que hacer. ¿Cómo no? Dale, pues mucho. Si me dejan intervenir, yo quisiera cerrar con una última pregunta para los dos, y con eso terminamos, Elena, Miguel. Los dos han cultivado pues casi todos los géneros: cuento, ensayo, poesía y periodismo. Quisiera que nos contaran en estos días de pandemia cuál ha sido su relación con la literatura, no solamente en el proceso de escribir, sino de sus lecturas. ¿Cuál es el género favorito de la pandemia en su proceso de escritura y como lectores? Con
conteste Elena primero para tener yo más o menos una base. Bueno, yo ahorita estoy haciendo algo muy concreto, rescatando al último rey de Polonia, Stanislao Augusto Poniatowski, y le tengo una enorme simpatía, me cayó muy bien, porque bueno, era un hombre que amaba muchísimo a las mujeres, que amaba muchísimo a los polacos, que era un hombre apasionado, un hombre inteligente, un hombre que trajo la ciencia en cierta forma a Varsovia, a Polonia, y entonces estoy escribiendo eso, y que entonces esto es la novela que pretendo publicar quizá a fines de este año o el año que entra, y eso es en lo que estoy dedicada, y por lo tanto es lo que leo. Leo en francés y en inglés porque por desgracia no sé polaco. Sé dziękuję, dzień dobry, proszę panie, pero son las 3 palabras, las únicas palabras que sé, que además me las enseñó un colombiano, Álvaro Mutis, así que soy una vergüenza nacional para Polonia. Genial. Bueno, mira, yo te puedo decir, Pablo es tu nombre, ¿no? Pablo. Te puedo decir que he revisitado muchas lecturas, he revisitado muchos autores, revisité a Dostoyevsky, he revisitado a Margaret Yourcenar, que es una de mis autoras predilectas, no solamente con las memorias de Adriana, sino con las propias memorias de ella en 3 tomos, y he escrito mucha poesía en estos meses. En estos meses llevo encerrado en casa desde el 11 de marzo. La poesía es un alivio, la poesía es la otra cara de la luna, es lo que de pronto tú descubres que aparecen una cantidad de luces y alarmes y cosas preciosas en el momento en que tú estás más desolado y más triste, porque ha habido momentos de tristeza y de desesperación. A veces me levanto y tengo la cabeza pegada al techo porque no sé qué hacer, porque yo soy un hombre de la calle, el salir, y la poesía me ha alimentado, me ha salvado en gran medida. Y la relectura de todos estos textos, no porque Elena esté presente, sino también he podido releer ese libro maravilloso que les recomiendo a todos, que es la biografía novelada de Leonora Carrington. Sobre todo los primeros capítulos son extraordinariamente fantasiosos, riquísimos, de una gran imaginación. Y así, te digo, leo mucho, he leído mucha literatura española, mucha literatura inglesa. También trato de practicar el idioma y leo algo de cosas en inglés. He releído a Faulkner también, William Faulkner, y nada, tratando de escribir algunos artículos para la prensa. Ahora sé que voy a empezar a enviar una... Ya se fue. Ya no se le oye. Ya se acabó. Se fue, ¿verdad? Sí, se fue. Ahí está Miguel, otra vez. Hola. Ya no se le ve. Ahí está. Ah. Ahí está Miguel. Como que creo que los vamos a perder, Elena. Ya se está. Miguel, ¿nos escuchas? Le apagaron el micrófono. Está el micrófono en mute. Ya está. Ya. Se le apagó el micrófono, Elena. Ya está listo. Ya está conectado otra vez. Miguel, nos quedamos en tus lecturas. Mis lecturas, leyendo mucho, revisitando autores como William Faulkner, como Margaret Yourcenar, como Elena Poniatowska. Leo mucho en inglés para practicar el idioma, porque como no puedo comunicarme con nadie en ese idioma y yo lo aprendí de niño, pues lo tengo que practicar. Y nada,
escribiendo mucha poesía, artículos. Voy a empezar a escribir algunos artículos para la jornada. Así que ahí me tendrán más cerca en México. Un beso para todos los mexicanos. Pues muchas gracias. Ya con esto nos enfilamos al final a cerrar esta mesa, que es una nueva... Ponme el rostro de Elena ahí de cerca, que la vi ahorita, la vi de cerca hace unos minutos, hace unos instantes. La quiero ver más cerca. Sí. A ver, Elena, habla tú para que Ahora ya te estoy viendo, linda, preciosa. Besos, te vea a ti. Mile. ¿Ya? ¿Viste cómo me ha crecido el pelo? Estoy como Sí, Pablo. Sí, veo. Oiga, pues les agradecemos mucho a los dos. Con esto inicia una serie de diálogos entre artistas y creadores cubanos y mexicanos. Y nos seguimos en ese puente. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Muchas gracias al embajador. Muchas gracias a Felipe Aro, que pues sin él no hubiera sido posible también este diálogo, y a la Fundación Poniatowski, por supuesto a la Sociedad Cubano-Mexicana. Les agradecemos muchísimo regalarnos estos minutos de su amistad y de su relación personal y abrir esta pequeñita ventana hacia el público. Así que desde acá también les mandamos un abrazo y esperemos que se repita muy pronto en vivo. Muchas gracias. 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 Felipe, chao. Te quiero, Miguel.